Estimados alumnos, vamos a continuar con la segunda parte de la clase de hoy. En primera instancia, vimos cómo modelar los cielos de nuestro proyecto. Y vamos a mostrar un poco de lo que hicimos. Y también aprendimos cómo aplicar pintura en nuestro proyecto, ¿cierto? Y también, como ya sabemos que la pintura no la debemos aplicar en toda la cara de la superficie del muro, también vimos cómo poder seccionar, ¿no es cierto?, las caras del elemento que va a pintar, en este caso el muro, para poder llegar a una precisión en la ubicación que nosotros necesitamos. Pero después requieren pintar los cielos, es básicamente igual como lo hicimos con la pintura de la fachada. Toman la pintura, seleccionan un elemento y pum, pintan. ¿Se fijan? Es así de simple. ¿Ya? Entonces, ya con todo lo que vimos hasta ahora, muchachos, ya eso es suficiente para que ustedes puedan modelar todos sus proyectos. ¿Okay? Por lo menos la parte arquitectónica. Y ya de la próxima semana vamos a aprender otras cosas nuevas. ¿Ya? Y de a poquito vamos a comenzar a modelar nuestra parte estructural. Entonces, yo ahora quiero obtener las ubicaciones de ciertas partidas de mi proyecto. ¿Ok? Entonces, para eso nosotros nos tenemos que dirigir acá en el navegador de proyectos, donde dice tablas de planificación y cantidades. Esta plantilla por defecto traía una, o no, esa la creamos nosotros. Sí, planificación de muro, esa la creamos nosotros. La vamos a eliminar. Podemos hacerlo desde acá, o podemos ir, si no me equivoco, a vista, en vista, ¿cierto? Tablas de planificación. Ya, tabla de planificación y cómputo de materiales. ¿Ok? Nosotros vamos a ocupar acá el navegador de proyectos. Para eso vamos a donde dice tabla de planificación, le damos clic derecho y acá tenemos el atajo directo para nuevo cómputo de materiales y para tablas de planificación. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Con estos dos podemos obtener información súper similar, pero en algunas partidas no vamos a acceder a información que necesitamos de la partida para poder ubicarla, ya, y para eso tenemos que saber cuáles de estos dos vamos a ocupar. Cuando nosotros ocupamos cómputo de materiales, básicamente tenemos acceso, por ejemplo, a la pintura, ya a los metros cuadrados de la pintura, a la cantidad de planchas que vamos a ocupar de los tabiques, ya cantidad de planchas de RH o estándar en este ejemplo que estamos haciendo, en los cielos, la cantidad de volcanitas de 10 que vamos a ocupar, y todo ese tipo de cosas. En la tabla de planificación también podemos encontrar, por ejemplo, la posibilidad de obtener los metros cuadrados de los tabiques o los metros cúbicos de los muros de hormigón, pero no vamos a poder acceder a toda la información, por eso hoy día vamos a ocupar las dos. Primero vamos a aprender y encontrar ciertas diferencias para que sepamos cuál vamos a ocupar para nuestro trabajo. Y a medida que nos vamos dando cuenta, vamos a ver qué pasa. Entonces voy a elegir acá nueva tabla de planificación. ¿Ya? Se me abre esta ventanita. Aquí, en categoría, ¿ya? Yo puedo seleccionar la categoría del elemento que quiero ubicar. ¿Ya? Tengo todos los elementos que considera el programa. Nosotros tenemos que elegir lo que nosotros tenemos en el proyecto. Por ejemplo, voy a irme a muros. ¿Ya? Seleccionamos muros. ¿Ya? Si se dan cuenta, el nombre dice tabla de planificación de muros. Lo podemos cambiar también. Vamos a dejar todo tal cual para que veamos cómo lo vamos modificando y qué nos sale en primera instancia. ¿Ok? Esto acá lo dejamos tal cual, donde está en tabla de planificación. Los componentes de la edificación lo dejamos tal cual.
Aquí donde dice fase también lo dejamos para nueva construcción, porque todo lo que estamos modelando es nueva construcción, ¿ok? Es nueva obra. Cuidado con los micrófonos, muchachos, por favor. Ya. Entonces lo dejamos todo tal cual. Lo único que nosotros vamos a hacer acá es seleccionar la categoría de los elementos que nosotros queremos ubicar. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con muros, para que veamos qué diferencia podemos encontrar entre una tabla de planificación de muros y una tabla de cantidades para los muros. ¿Ok? Vamos a colocar a aceptar. Y nuevamente se nos vuelve a abrir una nueva ventanita, que son las propiedades de la tabla de planificación. ¿Ok? La primera pestañita tenemos campos. ¿Ok? ¿Cuáles son los campos disponibles? Es toda esta lista de campos que nosotros tenemos. ¿Se fijan? Todo esto de acá. ¿Ya? De hecho, también tenemos comentarios. ¿Ya? En el caso de que nosotros en nuestra familia le introdujimos algún comentario o algo, ¿no es cierto? O RL, ¿ya? Que yo, como les comentaba, que cuando nosotros íbamos creando los tipos de familia, los materiales, nosotros le podemos vaciar esa información. Nosotros lo vamos a hacer en lo básico. Ya. Entonces, vamos a elegir el primer campo, que va a ser familia y tipo. ¿Ya? Vamos, y para poder pasar este campo hacia acá, hacia la derecha, donde dice campo de planificación, tenemos que apretar este botoncito donde sale la flecha verde. Pero primero tenemos que seleccionar el campo. ¿Ya? Yo voy a seleccionar familia y tipo. ¿Ya? Familia y tipo es una combinación del campo de familia y tipo. Acá. Yo voy a seleccionar familia y tipo. Voy a mandar para acá. ¿Ya? Le voy a colocar a aceptar. Y se me creó mi tabla de planificación. Si se dan cuenta, en nuestro navegador de proyectos, ahora donde está en tabla de planificación, tenemos la tabla de planificación de muros. ¿Ya? Y en la pantalla solamente podemos ver el campo que nosotros seleccionamos, que en este caso fue familia y tipo. ¿Ya? Estos son todos los muros que nosotros tenemos en el proyecto. Muros de hormigón armado de 15 centímetros, tabique estándar, tabique estándar RH, muro de 12 centímetros y los frontones, porque recuerden que, que los frontones los revestimos con el comando de muro. ¿Ya? Pero solamente me sale eso. Entonces, si se dan cuenta acá en la paleta de propiedades, donde dice otros, tenemos las mismas pestañitas que teníamos cuando generamos nuestra tabla de planificación. Campo, filtro, ¿ya? Y tenemos los botones de editar. Nosotros, para poder acceder a esa misma ventana, podemos apretar a... Muchachos, hay un micrófono que está encendido, por favor, tengan cuidado. Joel Sutil. Ya. Entonces, si yo quiero acceder nuevamente a esa ventanita, yo puedo elegir cualquiera de estos botones editar. La única diferencia es que si yo elijo, por ejemplo, el segundo, me va a llevar directamente a filtro. Si yo elijo el cuarto botón de editar, me va a llevar directamente a formato. ¿Ya? Miren, voy a elegir, por ejemplo, el de campo, que fue el que ya conocimos. Voy a editar. Y se me abre nuevamente esta ventanita, que es la pestañita donde yo tengo los campos. ¿Ya? Y ahora le voy a incorporar otros campos. Le voy a decir que me dé, por ejemplo, el volumen. ¿Ya? Ahí yo selecciono volumen y lo mando por acá. Y le digo a aceptar. Ahora se me incorporó una nueva columna, que son los volúmenes de esos muros. ¿Ya? Pero claramente me está considerando los tabiques también como metros cúbicos. Ahí ya tenemos algún problema y claramente nosotros tenemos que ir configurando. ¿Ok? Ya. Vamos nuevamente a campos. ¿Ya? Y aquí podemos ir buscando otro, por ejemplo, el área que tenemos acá. Área. Lo mandamos hacia la derecha y lo colocamos a aceptar. ¿Se fijan? Y a medida que nosotros vamos incorporando campos, se van incorporando estas columnas. ¿Ya? Y Revit esto claramente lo calcula de forma automática. ¿Ya? Vamos nuevamente a campo. Aquí más tenemos restricción base acá, restricción base. Cuando hacia la derecha, y voy a aceptar.
y ahí me sale la restricción base de dónde están esos muros. Nivel de fundación, planta de segundo piso, nivel de radier, planta de segundo piso, nivel de radier, planta de cubierta, que estos son los frontones básicamente. ¿Fijan? Y así tenemos de forma automática el metraje de metros cúbicos y el metraje de metros cuadrados de los muros en mi proyecto. Pero claramente aquí tenemos que ir ordenándolo, tenemos que ir configurándolo y programándolo de acuerdo a nuestra necesidad. Cabe señalar que, como les digo siempre, todas las familias que ustedes crearon e insertaron en sus proyectos, todas las modificaciones que hicieron, todas las tablas de planificación que van a crear, esas después ustedes pueden copiar el archivo y cuando lo vayan a guardar, le dicen archivo guardar como y le dicen como plantilla y generan una plantilla de ese proyecto. Entonces después ustedes abren la plantilla, pueden borrar todo el modelo y aunque borren el modelo van a guiar todas las familias, todas las tablas de planificación automáticamente guardadas en esa plantilla. Entonces cuando ustedes generen un nuevo proyecto, por ejemplo, un nuevo proyecto, ustedes aquí en el botón de examinar buscan la plantilla que ustedes crearon. ¿Se fijan? Y ahí inician con una plantilla que va a tener todo eso que ustedes ya avanzaron en su debido tiempo. ¿Ya? Porque esto se va a programar de forma automática. Vamos a verificar esta ventanita nuevamente. ¿Qué más tenemos? También tenemos el comando, perdón, la pestañita de filtro. ¿Ya? Aquí es donde yo le puedo decir a la tabla de planificación qué es lo que yo quiero filtrar. En esta ocasión, como estamos en tabla de planificación y respecto a los campos que nosotros acabamos de insertar, en filtro me da la opción, por ejemplo, para filtrar por volumen, por área o por restricción base. Yo, por ejemplo, elimino restricción base, o no eliminarlo, sino sacarlo de mi tabla de planificación, lo selecciono, y con la flecha roja lo mando hacia la izquierda. Y vuelve a la normalidad. Y si yo voy a filtro y verifico que por qué filtro yo puedo hacer, ya no me tira el de restricción base, ¿se fijan? Porque ya no estoy considerando ese campo. ¿Ya? Lo vamos a volver a colocar. Ya, entonces aquí ya sabemos que nosotros podemos generar los filtros. Especificación o agrupación, nosotros también podemos, como dice su nombre, agrupar la información. También respecto a los campos que nosotros introducimos en nuestra tabla de planificación, ¿ya? Y podemos clasificarlos o ordenarlos ya por lo menos 4 veces respecto a un punto, pero aquí podemos entrar, esto es parecido a lo que cuando se trabaja con Excel, ¿ya? Así que podemos generar un círculo de información que puede generar un error, por eso hay que practicar harto con esto. Más bajito también le podemos decir que nos pueden dar los totales generales, y ahí lo vamos a activar, y también le podemos decir que si quieres detallar o no cada ejemplar. Vamos a ocupar todo esto. Vamos a formato, y en formato, en la ventanita, en la pestaña de formato, yo le puedo cambiar el formato, como dice su nombre, a los campos que yo seleccioné. ¿Se fijan? En base a todos los que yo tengo acá. Por ejemplo, recordemos que cuando yo creé, o sea, cuando creamos el proyecto y configuramos las unidades, las áreas las configuramos en metros cuadrados. Y si yo acá, por ejemplo, el área, yo quiero modificar su formato, dice formato de campo, se refiere al formato del campo que yo estoy seleccionando, ¿ok? Esos son los campos que nosotros acá introducimos en otra tabla de planificación. Entonces, si yo selecciono algunos de estos campos, por ejemplo, el de área o el de volumen, ¿ya? Yo puedo modificar su formato. Parecido a lo que hicimos con la anotación dependiente, ¿ya? Podemos utilizar la configuración de proyecto o podemos deseleccionar esto y ocupar nuestro propio formato para esta específica tabla. Nosotros lo vamos a jugar tal cual, ¿ya? Y en apariencia, aquí podemos configurar cómo queremos que se nos vea esta tabla, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice fila vacía antes de los datos, ¿ya? Es la fila que yo tengo aquí. ¿Se fijan? Yo lo puedo deseleccionar, ¿ya? Y le coloco a aceptar y ahí me la elimina, ¿se fijan? ¿Ya? Y si se fijan, acá en propiedades tengo esas mismas pestañitas, ¿ya? Y cada pestañita tiene su botón de editar. Da lo mismo cual elija, porque si yo elijo esta y en realidad quiero ir a campo, aquí voy a campo y modifico lo que necesito, ¿ya? Esto es básicamente la interfaz de tablas de planificación, ¿ok? Ahora vamos a aprender cómo ocuparla, ¿ya? Si nosotros vamos a clasificación, muchachos, si nosotros vamos a clasificación, yo quiero clasificar toda esta información por familia y tipo,
Ya, lo que selecciono familia y tipo. Le voy a colocar aceptar. ¿Ya? Y ahí me reordenó la planilla. ¿Se fijan? Pero el cambio no es tan radical. Solamente me reordenó la familia y sus tipos, sus respectivos tipos. ¿Se fijan? Vamos nuevamente al campo de clasificación. Y acá abajito dice totales generales. ¿Ya? Yo quiero calcular los totales. Por ejemplo, quiero saber el total del área, el total de metros cúbicos. Para eso yo activo esta pestañita y le digo si quiero que me dé el título con el recuento y los totales, el título y los totales, recuento y totales, o solo los totales. Yo le voy a decir título y totales. ¿Sí? Voy a dejar tal cual es. Ya, lo activé, lo coloco a aceptar, pero no pasa nada. Solamente me salió el nombre acá, ¿ya? Pero no me está calculando los totales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a donde dice formato, acá, formato, nosotros le debemos indicar que realice los cálculos en respectivos campos. Por ejemplo, si yo le digo que en volumen, lo selecciono el campo, voy acá abajito donde dice sin cálculos, yo le digo que me calcule los totales, le digo aceptar, y ahora sí efectivamente me está calculando los metros cúbicos totales de todos esos muros, ¿se fijan? Pero no me está calculando los del área. ¿Por qué? Porque aún no lo configuro. Vamos nuevamente a formato, selecciono el campo de área, y aquí donde dice sin cálculos, le digo calcular totales, le digo aceptar. Y ahí recién me está considerando los metros cuadrados totales de todos estos muros. ¿Fijan? Ya. Entonces, vamos acá, por ejemplo, a campos. Ya sabemos que si yo quiero, por ejemplo, miren, vamos a filtrar. Ya, yo, por ejemplo, ahora quiero ver solamente los muros de hormigón, porque no me interesa saber los metros cúbicos de los tabiques, por ejemplo. Entonces, si yo voy a filtro, de aquí no me sale cómo poder filtrarlo, porque lo puedo filtrar por volumen, por ejemplo. Si yo le digo que lo quiero filtrar por volumen, ¿ya? Aquí me pregunta, ¿ya qué quieres que sea igual a qué? ¿Que no es igual a qué? Ya son esas típicas preguntas que nosotros también podemos encontrar en Excel. Entonces yo le puedo decir que es igual o es mayor que, por ejemplo, y busco cuál es el metro cúbico de acá. No, es un caos, no sirve, no aplica. ¿Se fijan? Por área tampoco, ya, tampoco lo puedo filtrar por área. Por restricción base tampoco, porque en los distintos niveles tengo de los dos tipos de muro, que es tabique y muro de hormigón, y los frontones también. ¿Se fijan? O sea, aquí es donde nosotros eh, tenemos que encontrar alguna manera para poder filtrar la información. Miren, si yo los quiero agrupar acá, lo quiero agrupar, está por familia y tipo, ¿ya? Recordemos eso, ¿ya? Y si yo le digo acá que no me detalle cada ejemplar, solo desactivo, le digo a aceptar, aquí ya hubo un cambio, me juntó todos los tipos de familias que eran frontones, juntó todos los tipos de familias que eran muros de hormigón de 12 centímetros, me juntó todos los muros de hormigón de 15 centímetros, junto todos los tabiques estándar RH y los tabiques estándar. ¿Se fijan? Me los junto todos. Aún así, aún no me sirve porque, porque estoy combinando el frontón, que es una plancha de fibrocemento, estoy combinando los muros de hormigón y estoy combinando la tabiquería. ¿Se fijan? Entonces vamos de nuevo acá. Vamos a editar. Hoy día vamos a hacer varias tablas de planificación ya para que entendamos cómo funciona todo esto. ¿Ya? Entonces, vamos nuevamente a filtro. Ya sabemos que aquí no podemos filtrar por ninguno porque no hay ninguno que me dé la posibilidad de poder filtrarlo y acceder solamente, por ejemplo, a los muros de hormigón. Clasificación, si yo le digo, por ejemplo, por volumen, por área, tampoco me sirve. Formato claramente no aplica porque solamente para indicarle los formatos a los elementos. Mi diferencia es porque quiero ver cómo se ve esta tabla. Entonces, nosotros vamos a ir nuevamente a campo y vamos a buscar algún campo, algún parámetro que nos permita poder filtrar esta información. Entonces, recuerdan que nosotros los muros de hormigón se modelaron como muros exteriores y los tabiquería se consideró como un muro interior, porque nosotros en esa instancia modelamos los muros de hormigón como con muros estructurales y los considera como muros exteriores, ya, o también por el material o porque cuando nosotros creamos la familia. Ya, miren, vamos acá, vamos a seleccionar este muro. Aquí donde dice editar tipo y dice acá función, miren, acá tenemos
un campo que nos puede servir, función, que dice que es de exterior. ¿Ya? Voy a activar la caja de sección. Este tabique, por ejemplo, nosotros le dijimos que su función es interior. Ya estamos encontrando una manera de poder filtrarlo de manera correcta. Este muro, que es de hormigón de 2 centímetros, le voy a editar tipo, que está considerado como exterior. Pero claramente aquí entra la lógica. Es un muro que está al interior. Pero si es un muro de hormigón y yo quiero juntar todos los muros de hormigón, entonces yo en vez de decirle que es interior, lo dejo tal cual como exterior, ¿ya? ¿Ya? ¿No es cierto? Para poder filtrarlo en base a ese campo. Mira, vamos a tabla de planificación, vamos a campos y ahora buscamos el comando de función, que está aquí, perdón, el campo. Función. Lo mandamos para acá. Y lo vamos a mandar más arriba. Para poder cambiarlo, porque si se dan cuenta, cuando yo lo mando hacia la derecha, me lo manda en la parte más abajo. Mira, lo mando para acá. Y si yo lo quiero subir, igual como lo hacíamos con las capas, nosotros lo seleccionamos y con esta flecha de acá, sube, 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 y con la flecha de acá, baja, baja, hasta donde nosotros necesitemos. ¿Se fijan? Ya. El nuevo campo de función. Vale, vamos a ver qué pasa. Aceptar. Y aquí me entrega la función de estos muros de hormigón. ¿Se fijan? De hecho, si yo voy nuevamente a clasificación y le vuelvo a activar este que venía por defecto, los detalla todos y todos están con su respectivo exterior, exterior, interior, interior, interior. ¿Se fijan? Pero aquí ya encontramos otro problema porque yo solamente quiero los muros de hormigón, pero el frontón me lo está considerando como también como exterior. ¿Se fijan? Aquí yo también lo puedo cambiar. ¿Ya? Pero aquí podemos encontrar un dilema. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa. Vamos a clasificación. ¿Ya? Yo aquí puedo agruparlo a lo que yo necesite, pero primero vamos a filtrarlo. Y ahora nos sale el nuevo campo que es función. ¿Se fijan? Entonces yo lo quiero filtrar por función y todos los muros que son iguales a exterior, por ejemplo. Exterior. Le digo a aceptar. Y ahora me está filtrando. Ahora ya no me salen los tabiques, ¿se fijan? Ahora me salen solamente los muros de hormigón. ¿Se fijan? Y los frontones. Pero ¿cómo puedo solucionar los frontones? Lo puedo hacer de acá mismo. O voy acá, selecciono esta familia y le digo que ahora voy a cambiar la función, que en realidad no va a ser exterior, ya solamente por necesidad de la tabla de planificación, le vamos a decir que va a ser interior. Vamos a aplicar, aceptar, vamos a nuestra tabla de planificación y si se dan cuenta se actualizó de forma automática. Ya no me salen los frontones porque yo les dije que su función ahora es interior, no exterior. Pero eso ahora, porque yo filtré por los muros exteriores, y solamente en la tabla de planificación me va a mostrar los muros que están considerados como función, que son exteriores. ¿Okay? Entonces vamos de nuevo a campos. Ahora, por ejemplo, yo no necesito saber el área de estos muros, yo solamente necesito saber los metros cúbicos. Entonces el comando de área lo mando a la izquierda. ¿Se fijan? Y se me actualiza de forma automática. Tengo la familia de tipo, tengo volumen, tengo su función y la restricción base. ¿Se fijan? Aquí estos muros están en el nivel de radial, esto en el nivel de fundación y esto es lo que está en el segundo piso. Ya. Entonces, vamos de nuevo. Yo, por ejemplo, yo quiero que me reúna todos los muros que son de la misma familia y que me los sume. ¿Ya? Me los sume. Que no me dé una lista tan larga. Porque aquí me está especificando todos los muros. Entonces vamos de nuevo a clasificación de grupos y agrupación, perdón. Como les dije, vamos a desactivar detallar cada ejemplar. Y aquí ahora solamente me está uniendo o agrupando los muros de 12 centímetros en un total y también los muros de 15 centímetros en un total.
¿por qué no me sale la restricción base? ¿A quién se le ocurre por qué no me sale la restricción base acá? Los de 15 centímetros. Solo por lógica. Está en varios niveles. Exacto, porque está en varios niveles, entonces Revit con su algoritmo no puede reconocer, no me los divide porque yo no le he dicho. Entonces si vamos a clasificación, ahora vamos a generar otro, que quiero agruparlos también por restricción base. Le digo a aceptar, y aquí tengo los muros de hormigón armado de 12 centímetros que son del nivel de radier, tengo los muros de hormigón armado que son del nivel de fundación, y tengo los muros de hormigón de 15 centímetros que son de la planta del segundo piso. O sea que en los muros de hormigones del segundo piso voy a tener 15,64 metros cúbicos. En los muros de 15 centímetros del primer piso, que ya sabemos que nacen del nivel de fundación, vamos a tener 17,22 metros cúbicos. Y en el muro del nivel de radier, que es básicamente lo que hicimos al interior, van a ser 1,61 metros cúbicos. El total de todos los metros cúbicos de esos muros van a ser 34,47 metros cúbicos. ¿Fijan? Y así es como yo tengo, por ejemplo, la cantidad de metros cúbicos de todos los muros de hormigón, en este caso. Pero igual hicimos una pillería en base a este de acá, que le dijimos que es interior, ¿ya? Pero en realidad no es interior, es exterior. Entonces yo quedé picado que con la cuestión pasada le iba a decir, no, sabes que no, esto es exterior. Digo, a aceptar. Aquí la tabla de planificación me lo está considerando. ¿Se fija? Si nosotros buscamos, por ejemplo, algún campo, a ver qué nos puede ayudar, a ver, en altura, pereza, coeficiente. Claramente tenemos muchos campos para poder, por ejemplo, los mismos comentarios. Podemos filtrar por comentario, y a todos los muros de hormigón armado le podemos decir algún comentario, ¿ya? Y lo podemos filtrar por comentario. Miren. Comentario de tipo. ¿Dónde coloco eso? Recuerden que si nosotros seleccionamos el muro, acá tenemos datos de identidad, comentarios, que está acá también en editar tipo, donde nosotros digamos que crear nuestros nuevos tipos de familia. Miren, comentarios de tipo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo le digo que es muro de hormigón, le digo a aceptar. Ya, entonces toda esa familia va a salir con ese comentario. Entonces acá si yo le digo, por ejemplo, en campos, comentario de tipo, ¿dónde está? Comentario de tipo acá, mando por acá, pongo a aceptar y me sale el comentario. Solamente de los que yo le coloqué, muro de hormigón. El de 12 centímetros también lo voy a colocar en el mismo comentario para que me lo filtre. Vamos acá y estos están aquí. Vamos a editar tipo y comentarios de tipo, le voy a decir que es muro de hormigón. Aceptar. Y aquí la tabla se me actualiza de forma automática, ¿se fijan? Y el único que no tiene ese comentario es el del frontón. Entonces ahora yo en vez de filtrarlo por función, quizás lo puedo filtrar por comentario de tipo. Vamos a campos, le digo que ya no quiero su función, lo mando a la izquierda. Y en filtro le digo que me lo filtre por comentarios de tipo. Todos los que son iguales a qué, al comentario que yo cree. Y perfecto. Tengo solamente los muros de hormigón con sus respectivos metros cúbicos. Esa, muchachos, es la lógica con la cual trabaja Revit en base a sus tablas de planificación. Nosotros las podemos ir creando. Entonces acá donde dice tabla de planificación, nosotros le vamos a decir que es ubicación muros de hormigón. Ya tenemos nuestra primera tabla de planificación o de cantidad de obra que se refiere a los metros cúbicos de los muros. Y más encima los clasificamos por niveles. O sea, si usted, por ejemplo, está administrando un proyecto o coordinación de proyecto, entonces ya sabe que, por ejemplo,
para la planta del nivel de radier tengo 17,22 metros cuadrados. O sea, estamos hablando de 3 camiones, ¿no es cierto? 7, 14, ¿no es cierto? Ahí se reparten para que no lleguen de manera equitativa, para que no lleguen con la carga mínima, porque cuando uno contrata un hormigón también te cobran adicional por la carga mínima, ¿ya? Y no puede ser inferior a esa carga mínima porque, o sea, yo acá no puedo pedir, por ejemplo, 2 de 7 y son 14 y quedan 3, así. La carga mínima, si no me equivoco, son 3,5, 4, algo así, ¿ya? Pero lo ideal es que quede repartido porque estas plantas de hormigón premezclado para cargas inferiores no te garantiza la homogeneidad de la mezcla, ¿ya? Por eso causa ese problema y te cobran un adicional cuando son cargas mínimas. Entonces aquí nosotros ya podemos programar, por ejemplo, la primera partida para los primeros muros del primer piso, que son 17,22 metros cúbicos, ¿ya? Ya sabemos que para el segundo piso son 15,64 metros cúbicos, de acuerdo a como nosotros lo modelamos. Recuerden eso, ¿ya? Y tenemos los muros del primer piso, que son de 12 centímetros, que son 1,61 metros cúbicos. ¿Se fijan? Entonces, claramente, esa cantidad de hormigón premezclado no lo podemos pedir. Digamos, es muy poco. No sé si habrá alguna empresa, yo nunca me he tocado el caso, de que tengan la disponibilidad de camiones premezclados más pequeños. Lo desconozco en realidad, por eso siempre intento juntar las partidas, ¿ya? Y así no tener ningún problema respecto al proveedor. ¿Ya? Entonces aquí ya con esto nos podemos programar, por ejemplo. ¿Ya? Y esta misma tabla la podemos modificar para obtener solamente los metros cuadrados de los tabiques, por ejemplo. ¿Ya? Podemos crear una nueva tabla, ¿ya? Podemos crear una nueva tabla o copiarla. Yo acá clic derecho y le digo duplicar, duplicar. Pum, y me la duplicó, ¿se fijan? Entonces para no hacer todo de cero, le voy a decir que esta va a ser la ubicación muros de tabiquería. ¿Ya? Ubicación tabiques. Ubicación tabiques. Le cambié el nombre. Y ahora vamos a reconfigurar todo esto de acá. En campos ya sabemos que yo no necesito el volumen, sino que necesito los metros cuadrados. O sea, que el área. El área la mando por acá. Y quiero que quede allá arriba. ¿Ya? Si creo que se ve feo con el muro básico y todo ese tema, entonces le saco el family tipo y le coloco solamente el tipo y lo mando por acá, ¿cierto? Y que me lo mande para arriba. Family tipo que me lo manda para allá. ¿Qué hice? Mando otra cuestión, no importa, ese lo mando para allá. La restricción base también la podemos colocar, comentarios de tipo ya no es necesario, ¿ya? De hecho, si le colocamos un comentario tipo a los muros de tabiquería también lo podemos hacer y lo podemos filtrar eso. Pero ya sabemos que todos los tabiques están considerados como interior. Entonces, en ese caso, yo le voy a decir que en este voy a elegir la función que va a cumplir ese muro. Función y lo mando por acá. Ahí, ¿ya? Vamos a filtro y le digo que ahora me filtre por función y que sean todos iguales a interior. Me lo agrupé todo por restricción base, igual todo tal cual. Perfecto. Formato, el área, ya sabemos que le tenemos que decir que calcule el área, ¿no es cierto? Calcular totales. Y dejamos tal cual. Y luego lo vamos a aceptar. Y me lo modifica de forma automática. ¿Fijan? Pero tenemos otro problema. El tipo. Aquí no me sale el tipo estándar RH y estándar, porque me lo está agrupando. Miren, vamos a clasificación. Nosotros le dijimos que me lo agrupara por restricción base. Si yo le digo, por ejemplo, por tipo, y lo voy a aceptar, me lo reagrupa de forma automática. Los tabiques estándar RH, cuadrados, los tabiques estándar. Pero nuevamente vuelvo a tener este problema. No me sale la restricción base, porque ya sabemos, como dijo nuestro compañero, tengo tabiques estándar en distintos niveles. Estándar, por eso no me lo reconoce. Vamos a crear otra clasificación que va a ser por restricción base y le decimos aceptar. De ahí me los divido. Entonces en el nivel de radier tengo tabiques estándar RH,
son 13 metros cúbicos, perdón, metros cuadrados. Tengo en el nivel de radial también tabique estándar, que son 41,64 metros cuadrados. Y además en el segundo piso tengo tabique estándar, que son 25,608 metros cuadrados. Esto se va actualizando de forma automática. Por ejemplo, mira, vamos a nuestra planta del segundo piso. Vamos a nuestra planta del segundo piso, planta del segundo piso, y voy a modelar un tabique. Arquitectura, muro, arquitectónico. Voy a decir que vamos a modelar el estándar RH. ¿Ya? Restricción base, planta de cubiertas. Superior que no tenga. Ya, y eso. Vamos a modelar algo aquí rápido. Vamos a imaginar que va a tener, no sé, esto por acá. Tengo este tabique. Ahora vamos a nuestra tabla de planificación. Y ahora me está considerando los estándares RH para la planta del segundo piso. ¿Se fijan? Se actualiza de forma automática. Yo acabo de modelar 15,22 metros cuadrados de tabique. Por eso les digo que estas tablas, usted, todo lo que hagan en su proyecto, después lo pueden guardar como plantilla. Después usted, a medida que vayan modelando, esto se va a ir actualizando, pero de forma automática. ¿Se fijan? Por ejemplo, si creo otro tabique en el nivel de fundación, por ejemplo. ¿Ya? Que es un nivel que no está considerado aquí. Mira. El nivel de fundación no está considerado aquí. Vamos a nivel de fundación y vamos a modelar un tabique. Vamos a nuestra tabla de planificación. Y ahora está considerado lo que yo acabo de modelar. Acabo de modelar 3,81 metros cuadrados de tabique en el nivel de fundación. La tabla se va actualizando de forma automática. Si yo voy acá y lo elimino, ¿cuánto eran? Eran 3,81. Si selecciono este y lo elimino, ahora tengo 1,92. ¿Se fijan? Si yo este lo selecciono y le digo que hasta el nivel de radio, que va a estar hasta el nivel de cubierta, por ejemplo, lo aplico y codificación de tabiques, ahora son 49,34. ¿Se fijan? Se va actualizando de forma automática. Esto yo lo selecciono, lo elimino, solamente era ejemplo. Y la tabla se modifica de forma automática. Así es como trabajan las tablas de planificación, ¿ya? Pero esto mismo nosotros lo podemos hacer, por ejemplo, con las tablas de cómputo de materiales. Pero aquí, ¿cuál es la diferencia? Que acá en las tablas de cómputo de materiales vamos a acceder a todos los materiales que nosotros tenemos en nuestro tipo de familia. Sea pintura, por ejemplo, en otros tabiques vamos a tener, por ejemplo, tabiques con yeso cartón estándar, con metalcom de 90, vamos a tener con plancha de RH, vamos a tener pintura también. ¿Te fijas? Entonces todos esos materiales nosotros los podemos separar. Con una tabla de cómputo de materiales, por ejemplo, si queremos obtener solamente los metros cuadrados de nuestro tabique, quizás no nos sirve. Hoy sí nos va a servir, pero vamos a tener que ligarnos a un elemento que cumpla con ese requerimiento. Por ejemplo, si yo selecciono tablas, perdón, si yo selecciono elegir los metros cuadrados de las planchas de yeso cartón, me va a considerar las dos caras. O sea que estoy ubicando doble los tabiques. Entonces, en ese caso, yo tendría que considerar solamente, por ejemplo, el material de Metalcom, porque solamente me va a repetir una sola vez y que tendría que coincidir con lo que nosotros tenemos acá. Entonces, es mucho más confuso. Entonces, para este caso, por ejemplo, si yo quiero obtener solamente los metros cuadrados de los tabiques, por ejemplo, ya yo preferiría hacerlo con una tabla de planificación que es un poquito menos engorrosa que la tabla de cómputo de materiales, entre comillas, porque en realidad tiende a ser más fácil, pero va de la mano en base a lo que nosotros necesitemos. Y vamos a encontrar uno de los errores, por ejemplo. No, pero lo vamos a ver después que ubicamos otra cosa. Ya, no sé, díganme ustedes qué quieren ubicar.
Vamos a hacer varias tablas hoy día, ¿ok? Para que quede lo más claro posible. ¿Cómo lo ven? Muy enredado, muy confuso. Muchachos. Chicos. Chicos, ¿están presentes? Estamos presentes, profesor. Es que como no me responden, no sé qué pasa. Sí, lo que pasa es que igual ella acá se está poniendo de nuevo la materia compleja. ¿Qué cree que le diga? Así que también vamos a tener que ver esto varias veces para poder hacer No, estas tablas. pero si ustedes quieren, yo se lo puedo hacer más fácil. De hecho, yo creo que ya con esta clase, de hecho, yo creo que sí, yo creo que ya con esta clase ya quedamos listos con el programa del curso. Si ustedes si ustedes me lo dicen, yo se lo puedo hacer más fácil. Claramente les tendría que enseñar menos de lo que yo tengo programado. ¿Les tinca? Eh, Pero es que, obvio, vos, profe. profesor, nosotros no podemos pedir que usted nos pase menos materia, pero sí algún tipo de consideración especial que a lo mejor nos va a costar más traspasar eso, ¿ya? Porque si no seríamos unos alumnos mediocres, te lo digo al tiro, ¿ya? Ya, Así y, que por lo y menos eso, de nuestra parte no lo podemos decir como alumnos. ya, y eso es lo que yo no Pero quiero de ¿por qué ustedes, muchachos. tanto? ¿Cómo? ¿Por qué tanto qué? ¿Por qué tanto así de mediocre? Ah, no, o sea, Luis lo dice de forma eh, no como directa, o sea, de forma como, eh, ¿cómo se llama? Eh, de hecho, no está bien ocupada la palabra, pero no es que sean mediocres, ¿ya? O sea, Luis no quiso decir eso, pero el tema es que yo le hago esa pregunta porque veo que yo avanzo, pregunto, y yo sé que quizás no me responden porque quizás están ultra colgados, ¿ya? Sí, Y pues ya de repente esto podría lo... ser como un reforzamiento, así, Sí, pues como el que ya hicimos, por ejemplo. si es que nos quedara un poco de tiempo. ¿Me entiendes? Entonces, no, sí, de hecho tengo programado otro reforzamiento, si ya hicimos uno. No sé si tú participaste en el primero. No me enteré. ¿Estás en el grupo de No me WhatsApp o enteré. no? No, ¿No? Ah, por eso entonces. Ya, pero no me enteré. hubo una clase de reforzamiento un día sábado, ya, y se ocupó el canal de comunicación del grupo de WhatsApp porque se suponía que, como habíamos hablado al principio, que todos iban a estar ahí. Pero ya para la próxima, yo creo que voy a enviarles un correo, ya, para que queden más formal y estén todos al tanto, ya. Tengo Sí, pues, tengo vista la opción de poder hacer otra clase de reforzamiento, pero más adelante, ¿ya? ya, sí. Entonces, Sí, yo creo que muchachos, la necesito, la necesito. pero mira, o sea, lo único que vais a ver es lo mismo que está en los videos, ¿ya? O sea, eso lo tenéis que tener claro, Sí, ¿ya? pues ahora estoy descargando el Desde, video desde ya, que o dijo usted. sea, mira, vamos a ver uno que otro tips así distintos como hicimos en la clase de reforzamiento anterior, pero es básicamente lo mismo, ¿ya? Para que quede claro, para que nos vayan con expectativa de que en 2 o 3 horas vamos a ver todo lo que hemos visto en estas 6 clases, ¿ya? De un paraguaso, no es así, ¿ya? De Ya, hecho, la primera clase de reforzamiento se hizo como para reimpulsar a los alumnos, que es básicamente lo que vimos en la clase 1 y 2, pero fue básicamente lo mismo, ¿ok? Eso hay que tenerlo en consideración, ¿ya, muchachos? Entonces, ya, pues vamos a seguir con... Bueno, yo tenía pensado hacer varias tablas de planificación, pero veo que están desmotivados porque se sienten atrasados y todo el tema. Así que vamos a ver unas 2 tablas más, yo creo, respecto a cómputo de materiales para que entendamos cómo funciona. Esto sí le tienen que dar un poco más de vuelta, ¿ok? Ya no es así como ya con la clase del profe nomás quedó listo. No. Ya le tienen que dar más vuelta, tienen que ir practicando. Ya es básicamente lógica, muchachos. Ya es como lógica. Ya, entonces eso, así es como funciona, digamos, la tabla de planificación de Revit. Y nosotros, para que la podamos programar de manera correcta, tenemos que entender cómo funciona y cómo trabaja. ¿Ya?
para no quedar así. Por ejemplo, como les dije, ya tenemos varias opciones para poder filtrar la información y entre esos tenemos ya todos estos campos disponibles. Ya, entonces la idea, de hecho, por eso fui muy lento hoy día, porque quería darme el tiempo para poder explicarles todo paso por paso y por qué esto y por qué esto no. ¿Se fijan? Ya, pero miren, vamos a ubicar, a ver, vamos a ubicar la cantidad de planchas estándar de los tabiques. Profesor, Dígame. estas planchas, disculpe, cuadros de planificación, de cubicación, se aplican a cualquier elemento A del cualquiera. proceso. Sí, a cualquiera. Todo es lo mismo. ¿Ya? Pero hay que entender Ok, que la gracias. tabla de planificación quizás no nos sirva para todo. Y quizás vamos a tener que recurrir, por ejemplo, a las tablas de cómputo de materiales, porque no sé si se dieron cuenta que, por ejemplo, acá en ubicación de tabique, si yo voy a campos, aquí no me dice uno que me diga, por ejemplo, a ver, busquemos materiales, a ver, familia, marca, masa, material estructural. No hay ninguno que me sirva, uno que diga pintura, por ejemplo. A ver, no tengo ninguno, ¿se fija? Entonces ya, para ese caso, o sea, la tabla de planificación me va a ayudar, por ejemplo, a obtener los metros cuadrados de tabique, digamos, o los metros cúbicos de hormigón, de muro, de cimiento, o lo que sea, o de la losa también lo podemos hacer, se pueden hacer de todo, ¿ya? Solamente tienen que recordar que cuando ustedes generen la nueva tabla de planificación, acá en las categorías tienen que elegir el que ustedes necesitan. Por ejemplo, para la losa ya sabemos que son suelos, ¿verdad? Comando se llama suelo. Entonces buscamos suelo, suelo, suelos. Aquí está, suelos. Seleccionan suelo y la pueden crear. Básicamente el mismo proceso. Pero vamos a ver cuál es la diferencia entre, por ejemplo, entre tabla de planificación y tabla de cómputo de materiales. Vamos a nueva tabla de cómputo de materiales. Y ahora yo en esta ocasión quiero ubicar los metros cuadrados de plancha estándar. ¿Okay? Entonces vamos y buscamos muros. Categoría, buscamos muros. ¿Ya? Vamos a colocar a aceptar. Y acá, como se dan cuenta, se nos abre nuevamente esta ventana. ¿Ya? Y buscamos. Y si se dan cuenta, acá tengo más opciones de campo. Por ejemplo, acá tengo los materiales. ¿Ya? Material comentario. Material si es pintura o no. Cierto costo, marca, el nombre del material, el volumen del material o el área del material. ¿Fijan? Tenemos más opciones que con la tabla de planificación, entonces ahí nosotros tenemos que recurrir a la que nosotros necesitemos. ¿Ya? Entonces miren, vamos a iniciar con familia y tipo nuevamente. Vamos a andar para acá y vamos a colocar a aceptar. Me dice un cómputo de materiales debe incluir al menos un material. Ya ahí tenemos la primera diferencia con la tabla de planificación. Ya porque aquí me está exigiendo que tenga un campo relacionado al material. Entonces vamos a buscar el material nombre. ¿Dónde está? Acá. Material nombre. Y lo mandamos para acá. Ya, y le colocamos a aceptar. Y creamos nuestra nueva tabla de planificación. Se actualiza en nuestro navegador de proyectos. ¿Ya? Y esto igual que el Excel. ¿Ya? Yo me acerco acá, ¿se fijan? Y lo puedo agrandar o achicar. Igual que el Excel. ¿Ya? Si se dan cuenta aquí tengo una infinidad de materiales. ¿Ya? Ya, también tengo hasta las pinturas, miren. ¿Ya? Pero esto no significa que estos son todos los muros que yo tengo en mi proyecto. Si se dan cuenta, por ejemplo, si yo selecciono este de acá y voy al 3D, voy a desactivar el... Si yo voy acá, estos los voy a hacer para que tengamos espacio. Si yo elijo el primero acá, por ejemplo, este, voy aquí al 3D, me selecciona el muro. ¿Se fijan? Entonces así yo lo puedo ir reconociendo. Si yo selecciono el segundo, me vuelve a seleccionar el mismo, ¿se fijan? Si yo selecciono el tercero,
Me vuelve a seleccionar el mismo. Elijo el cuarto. Y ahí recién me seleccionó. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que todos estos principales ya son el mismo muro. Eso es distinto. ¿Se fijan? Estos tres son el mismo muro. Solo con la diferencia que me lo está dividiendo por materiales, porque ese muro tiene el ladrillo común, que es básicamente la pintura. ¿Ya? Tiene el material de hormigón moldeado in situ, que es como se está componiendo ese muro. ¿Ya? Cómo se está componiendo ese muro. Y la pintura de grano, que es la que aplicamos por el exterior también. ¿Ya? Yo tengo esos tres materiales en ese tipo de muro. ¿Se fijan? Vamos a mirar el tabique. Por ejemplo, este tabique de acá, que fue el que aplicamos pintura. Voy a colocar otra pintura. Vamos a modificar pintura. La que pintura, porque dice con ladrillo. Ya. Vamos acá, buscamos ese tabique. El tabique estándar RH en la familia, tipo. Buscamos este de acá. Vamos aquí y me selecciona el tabique. ¿Por qué yo lo reconocí de forma automática? Porque aquí está el tipo de familia, estándar RH, que fue el que nosotros creamos. ¿Se fijan? Si selecciono otro de abajo, ese, me selecciona el del costado, ¿se fijan? Este de acá, por ejemplo, es del segundo piso, el que hicimos para demostrar la tabla de planificación. ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta, aquí salen todos los muros del proyecto, pero considerando todos sus materiales. Entonces, por eso aquí es lo que le explicaba. Si nosotros queremos obtener los metros cuadrados de nuestro tabique mediante a cómputo de materiales, vamos quizá a incurrir en un error, porque tres ítems son básicamente el mismo elemento, ¿ya? Y me va a ubicar tres veces el mismo elemento. ¿Se fijan? Entonces vamos a incorporar más campos. Vamos acá a campos y buscamos material área. No, para acá. Vamos a aceptar. Y me está entregando todos los metros cuadrados de los materiales. Por ejemplo, el primer muro, que es el que vimos, y este de acá, se fijan que si yo elijo este de acá, el ladrillo común, que básicamente es lo que pintamos ahí, eso de ahí, son 3 metros cuadrados. Hormigón moldeado in situ son 24 metros cuadrados, que es básicamente el hormigón del muro completo. ¿Se fijan? Y pintura a grano es solamente 21,61 metros cuadrados. ¿Se fijan? Porque se refiere a la pintura que nosotros... Sí. Ahí nos está diferenciando ya eh, eh, los metros cuadrados de cada material que nosotros le aplicamos al muro. Ya claramente la pintura a grano con el hormigón moldeado in situ no son iguales porque tenemos este de acá. Si vamos a otro muro, por ejemplo, este de aquí, tengo el material que es hormigón, que son 33,12 metros cuadrados, y tengo la pintura que son también 33,12 metros cuadrados, que es la pintura que está ahí. Entonces es la misma superficie, así que queda exactamente igual, ¿se fijan? Ya, entonces así es como funciona, digamos, la tabla de cómputo de materiales. Ahora la vamos a comenzar a programar, porque yo solamente quiero obtener la cantidad de metros cuadrados de plancha estándar, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, vamos primero acá a filtro. Y yo quiero filtrar acá, vamos, que tenemos disponible. Tengo material nombre, material área. Ya sé que, por ejemplo, con el material nombre, si elijo plancha de isocartón estándar, me va a tirar solamente las que son planchas de isocartón estándar. Entonces le digo material nombre. Y todas las que son iguales a plancha de isocartón estándar de 15 milímetros. Me coloco a aceptar. Y ahí, perfecto. Ya me está filtrando solamente, de hecho,
también me está considerando porque los tabiques de los baños también consideramos estándar. Entonces, por eso acá me salen en familia de tipo de estándar y RH con plancha de isocartón, porque también me lo estaba ubicando. ¿Te fijas? Mira, por ejemplo, si yo selecciono este de aquí, me va a seleccionar ese tabique, porque por el lado de afuera yo tengo plancha estándar. Y por eso me la está considerando. ¿Ya? O sea, Revit me está ubicando todo de acuerdo a como nosotros lo modelamos. ¿Ya? Entonces aquí ya tengo, por ejemplo, la cantidad de metros cuadrados de todas las planchas estándar, pero quiero organizar un poquito más esta información. ¿Ya? Entonces vamos a clasificación y le digo que quiero clasificar por familia y tipo. Le voy a volver a aceptar y quedó exactamente igual, solamente se reagruparon, pero quedó igual. Vamos nuevamente a clasificación y reagrupación, perdón, agrupación. Y ahora le voy a decir que no quiero que detalle cada ejemplar. Vamos a aceptar. Y aquí me está entregando perfecto lo que yo necesitaba. ¿Ya? La cantidad de plancha de isocartón estándar para la familia de tipo de muro de tabique estándar RH y la cantidad de planchas de isocartón para los tabiques que son estándar, pero no me está dando los totales. ¿Ya? Entonces detectamos otro error. ¿Cómo solucionamos eso? Vamos a formato, igual como lo hicimos anteriormente, buscamos donde dice material área y acá buscamos calcular totales. Tum, digo a aceptar. Y ahí me da perfecto. Entonces para la partida de tabiques estándar RH tengo 28,64 metros cuadrados de plancha estándar, ¿ya? Y para la partida de tabique estándar tengo 134,51 metros cúbicos de plancha estándar. ¿Ya? Esto va a ser ubicación de plancha de yeso estándar. ¿Qué información me falta? Quiero obtener el total acá, por ejemplo. Quiero obtener el total de los metros cuadrados de las planchas. Entonces vamos a clasificación. Y aquí donde dice totales generales, igual como lo hicimos anteriormente, le damos clic y vamos a seleccionar títulos y totales. Le vamos a aceptar y aquí me da el total. Entonces en este proyecto hasta el momento tengo 163,154 metros cuadrados en planchas de isocartón. ¿Cómo yo puedo obtener la cantidad de planchas acá, muchachos? La divide por la dimensión de la plancha. Exactamente. Pero nosotros no tenemos ese campo acá. Así como, por ejemplo, uno que me diga la dimensión de la plancha o el área de la plancha. No lo tengo, ¿no es cierto? Acá si quiero filtrar, o perdón, clasificar tampoco, filtrar tampoco. El formato, a ver, formato área. Si busco acá formato de campo, tampoco tengo. Entonces acá nosotros debemos crear nuestro propio campo. Entonces aquí, en la parte central, tenemos este simbolito, f sub x, que se llama añadir parámetro calculado. ¿Ya? Y es igual a como, esto lo que estamos haciendo es como trabajar en Excel, pero al estilo de Revit, se puede decir de alguna manera. ¿Ya? Entonces acá yo le digo crear un nuevo parámetro. Yo le voy a decir que va a ser la cantidad de... Todo lo otro lo dejo tal cual, en fórmula, la disciplina lo dejo en común y tipo lo dejo en número, porque yo quiero obtener un número. Yo quiero obtener un número, yo no quiero tener una longitud, un área, un volumen, no. Quiero tener un número, ¿no? Que va a ser la cantidad de plancha. Y en la fórmula, acá le damos clic a este botoncito y buscamos el material área. Este material área lo tengo que dividir por un factor. ¿Cuál sería ese factor? Eso no tiene nada que ver con Revit, eso lo deberían saber. ¿Por qué número tengo que dividir esos metros cuadrados para obtener la cantidad de plancha?
Por los metros de los tabiques. ¿El tabique? Sí. Por el metro cuadrado de la plancha. De los metros cuadrados de la plancha, exacto. ¿Cuántos metros cuadrados tiene la plancha? 1,20 por 2,40. 2,88 metros cuadrados, parece. 2,88, perfecto. Entonces el material del área lo voy a dividir por 2,88. Le voy a aceptar, creé mi nuevo campo y le digo a aceptar. Vamos a ver qué pasa. Chuta, está en cero esta cuestión. Está en cero. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver el formato del campo, cantidad de planchas. Y aquí me dice, dice, sin cálculo. Entonces le digo calcular totales. Aceptar, a ver qué pasa. Perfecto, ahí me está dando la cantidad de planchas. Pero yo no voy a comprar 9,94 planchas, o 46,7 planchas, o 56,6 planchas. ¿Ya? Claramente aquí también, por ejemplo, podemos aplicar un factor de pérdida. De pérdida. Ese factor, pues, como es conmutativo, porque es básicamente una multiplicación, ese factor de pérdida lo podemos multiplicar, por ejemplo, no sé, por un 5%, lo podemos multiplicar por el área, y en base a esa área calcular la cantidad de planchas, ¿ya? O podemos calcular esa pérdida en base a la cantidad de planchas. Es básicamente lo mismo. Es como es como lo que dicen siempre. El orden de. A ver cómo era. El orden de los números no afecta al producto, algo así era. Ya es porque las multiplicaciones son conmutativas. Da lo mismo si yo multiplico A por B, aquí si multiplico B por A. ¿Se fijan? Eso se refiere, eso es matemática básica, digamos. ¿Ya? Entonces ahora yo quiero crear un nuevo factor que va a ser las pérdidas, por ejemplo. ¿Ya? Después quiero crear un nuevo factor que va a ser la suma de la cantidad de planchas por la pérdida de las planchas. Y ahí yo voy a tener un total. ¿Ya? Pero antes de eso también podemos modificar esto, porque acá yo tengo 9,944704. Es un número muy grande. Ya sabemos que si nosotros vamos a formato, si nos dirigimos al campo cantidad de planchas, aquí en formato de campo, como lo vimos delante, pero no hicimos nada, ahora sí vamos a modificar, podemos configurarlo. Está diciendo que está usando configuración por defecto del proyecto, que es lo que nosotros hicimos al principio. Le voy a decir que no. Y le quiero decir que sea un número fijo, porque no es una divisa, tampoco es un porcentaje, es un número fijo. ¿Ya? Quiero que tenga, por ejemplo, un decimal. Que me suprima los ceros a la derecha y usar agrupación de cifras. Aceptar. Aceptar. Ya, perfecto. Ahí se ve mucho más amigable. Pero tampoco esto me sirve porque yo no voy a comprar 9,9 planchas. Y si compro 10 también que quizás quede muy ajustado, ¿no es cierto? Voy a tener que agregarle algún porcentaje de pérdida. Claramente, para nosotros, esto lo que estamos haciendo acá es como mucho más detallado. Para nosotros, si nosotros tenemos nuestro análisis de precio unitario, a nosotros solamente nos sirve este de aquí. Porque en nuestro análisis de precio unitario nosotros vamos a tener considerado la cantidad de vulcanita que vamos a ocupar por metro cuadrado, la cantidad de tornillos, la cantidad de metalcom, ¿ya? La cantidad de wincha, no sé. ¿Ya? Eso lo vamos a obtener. Y solamente obteniendo este resultado, esto es materia del año pasado, digamos. ¿Te fijas? Pero aquí le estoy demostrando cómo también nosotros podemos ocupar estas tablas de planificación. A qué nivel podemos llegar, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Mostrándoles cuáles son las capacidades que tienen estas tablas de planificación y en este caso de cómputo de materiales. ¿Ya? Entonces voy a crear un nuevo campo calculado, ¿cierto? Que va a ser la pérdida. ¿Ya? Bajamos tal cual y le digo que la pérdida va a ser respecto a la cantidad de planchas. Puede ser en área. Ustedes tienen que ver cómo hacen eso. Si ya, como les dije, esto es conmutativo. Le digo cantidad de planchas. Lo voy a aceptar. Y esto lo voy a multiplicar por un 5%. Y digo a aceptar. Sé que ese campo lo tengo que decir que se calcule, o si no, no me lo va a calcular. Y le voy a cambiar el formato de enseguida. Le voy a decir que sea un número fijo, igual como lo hicimos anteriormente, que tenga un decimal, me suprima los a la derecha y que use agrupación de cifras. Y lo voy a aceptar. Aceptar. Y se me genera un nuevo campo, una nueva columna, que se refiere al porcentaje de pérdida que va a obtener en base a estos números. O sea, ese es el 5% de 9,9, este es el 5% de 46,7.
¿Se fijan? Y este es el 5% del total. Entonces ahora si yo quiero obtener el total de las planchas, por ejemplo, vamos nuevamente a campo. Vamos a crear un parámetro calculado. Le voy a decir el total de las planchas. Ya sabemos que el total de las planchas va a ser... ¿Cómo yo debiese configurar ahora la siguiente fórmula para obtener la cantidad total de las planchas? Solo por lógica. Muchachos. Por lógica. ¿Cómo yo obtengo el total de las planchas acá? Aquí es la fórmula. No tengan miedo a equivocarse, muchachos. ¿Ya? ¿Por el área? ¿Mm? ¿El área o no? Es que lo que pasa es que yo trabajé la pérdida con la cantidad de planchas. Si hubiera trabajado la pérdida con el área, también ahí hubiera aplicado. Pero ya dejamos el área atrás porque ya calculé la cantidad de planchas con el área. Ahora estoy trabajando con la cantidad de planchas. Para obtener total solamente es como, chiquillos, cuando lo hacen en ubicación, en el presupuesto, tienen que sumar esos dos, no, tienen que sumar la... En este caso yo le puse cantidad de planchas y pérdida, tienen que sumar los dos. Lo suman y obtienen el total que ustedes están considerando comprar. ¿Se fijan? Es lo mismo que hicimos en los análisis de precio unitario, es lo mismo que ustedes hicieron en ubicación, es lo mismo que han hecho en todo este tiempo cuando en que ustedes han estudiado. Entonces yo digo cantidad de planchas, selecciono el campo, más la pérdida. Y le coloco a aceptar. Ya sé que tengo que decirle que el total de planchas me calcule el total y le voy a decir que el formato en este caso, le voy a decir que tenga 0 decimales. ¿Ya? Para que me dé un número redondeado. Porque yo no voy a comprar 10,8 planchas, sino que voy a comprar 11. Pero aquí se aplica porque ya considera un porcentaje de pérdida, por ejemplo. Y voy a aceptar. A aceptar. Y aquí tengo el total de planchas. Entonces, para este proyecto, yo tengo que comprar 59 planchas de vulcanita estándar de 15 milímetros. ¿Se fijan? Yo las tablas que les pedí para la próxima entrega, muchachos, no es necesario que me hagan esto. Yo aquí solamente les estoy demostrando cuál es la capacidad que tiene Revit para poder calcular lo que nosotros necesitamos. Con esto es suficiente. Que me entreguen, por ejemplo, no sé, y son 5 nomás. Ya no le estoy pidiendo todo el proyecto. Son 5. Ustedes las pueden elegir, cualquiera. Ya, por ejemplo, yo con esto, yo ya sé, por ejemplo, ya tengo los metros cuadrados. Perfecto. Ya tengo los metros cuadrados para estándar RH y los metros cuadrados para estándar estándar. ¿Se fijan? De hormigón también. Los metros cúbicos de los muros de hormigón. Perfecto. Con eso para mí es suficiente. Y no tienen que crear ningún campo calculado. Solo ocupen los campos que tienen disponibles. Y van probando. ¿Ya? Pero la lógica, el proceso para poder crear estas tablas es básicamente el mismo. Lo que acabamos de hacer. ¿Ok? Cuando veamos la parte de estructura también vamos a seguir viendo un poquito más de tabla de planificación. De hecho va a ser básicamente lo mismo. Vamos a repasar un poquito, pero con todos los elementos de hormigón o con algunos, pero también con la ferradura. ¿Ya? Porque la ferradura Revit me la va a entregar en longitud. Y yo en base al factor, ¿no es cierto? A cuánto pesa una barra por cada metro, por ejemplo. Puedo calcular los kilos y así el total de kilos que va a obtener en mi proyecto. Que eso no viene por defecto en Revit. Yo lo tengo que crear. ¿Y cómo? Tal cual como lo hicimos hoy día con el parámetro calculado. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Así que, bueno, eso muchachos. Voy a detener la grabación y me quedo con ustedes unos minutos.